Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Ismael, Graciela, me permito hablarles por su nombre, Mariana. Obviamente, pues para que sea como más ameno, ¿no? El webinar, pero no por supuesto, el respeto que se les tiene y el cariño con el que les recibimos aquí en Jalisco. Mi nombre es Erika Córdoba, soy visitadora adjunta, soy experta en temas de género. Recién me incorporé a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Jalisco. He tenido la oportunidad anteriormente de laborar también en el servicio público, solamente que en lo que eran pues institutos de las mujeres o secretaría de la mujer. Y bueno, mi experiencia es en el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, desde los derechos humanos y desde una visión de género. Actualmente estoy a cargo de un área que desde la aportación del presidente, por instrucciones de él, pretende que desde que se recoja una queja, cuando viene una peticionaria, un peticionario con nosotros, se le incorpora esa visión de género. Y bueno, por ejemplo, los casos que tienen que ver con feminicidio, con violencia de género, son los casos que nos pasan al área de su servidora. Y pues, la intención es que los retomemos desde el inicio para incorporarles esta visión de género, poderlas integrar adecuadamente y emitir las resoluciones que correspondan, ¿no? Ya como recomendaciones propiamente. Esa es la labor que ahora desempeño aquí. Yo soy maestra en estudios de género, abogada de profesión y pues bueno, soy también doctora en Derecho. Mi compañero Juan Carlos, que lo acabo de ver por aquí, o no sé si... Muy buenas tardes, Ismael, Mariana, Graciela. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues yo soy Juan Carlos Benítez Suárez. Me toca coordinar en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco el área especializada en atención a víctimas de desaparición de personas. Con esta nueva administración que encabeza hoy el doctor Alfonso Hernández Barrón, una de las agendas primordiales en la atención de esta defensoría, pues es a las víctimas de desaparición de personas. Entonces, pues hemos estado implementando una serie de acciones para el acompañamiento y para la integración de las quejas y estar muy pendientes de la actuación de los servidores públicos para estar vigilantes de su actuación, sobre todo para que garanticen el debido respeto de los derechos humanos de las personas víctimas de desaparición de personas. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Ya te había visto en otra oportunidad, pero bueno, el resto seguramente tiene el gusto de conocerte. Ahí veo que hay más gente conectada, lo que pasa es que no tiene la cámara prendida. Se sumó la presidenta de la fundación, la doctora Vanina Chesta, a los fines de la firma del convenio, así que Vanina, ¿cómo estás? Estamos esperando que llegue el horario para hacer el acto protocolar también. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir esto con ustedes y hacer el acto protocolar de firma. Así que, bueno, estoy muy contenta de que COEPIO se sume a una colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Creo que nos augura un buen futuro. Y así lo espero. Qué gusto. Estimado amigo, buenas tardes, doctor Javier Perlasca. Gracias, presidente. Estimadas amigos, presidente de la Fundación, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vanina, si me permites. Sí. Perdón. Le quería decir a Vanina, pues que vamos a formalizar algo que ya venimos trabajando, ¿verdad? Pero siempre es importante. Pero aquí se aplica que lo importante es el hacer, que en el camino las formalidades se van superando, pero hay que hacerlo también. Me da mucho gusto, Vanina, y gracias por la disposición de todo el equipo de trabajo de la Fundación. Estamos realmente muy complacidos, muy emocionados de ensanchar los horizontes con esta perspectiva internacional, de compartir y retroalimentarnos de la experiencia de ustedes y sobre todo de ayudar mucho. Yo leía de forma detallada los propósitos de la Fundación y es algo extraordinario, es un esfuerzo extraordinario, alienta, nos motiva y esperemos que con esta firma redoblemos todavía más las acciones
Ya por ahí se integró también nuestro colega Jesús Chávez, que recién ayer tomó, pues ya era el director del Instituto de Capacitación, pero si alcanza a presentarse Jesús. Hola, muy buenas tardes, pues qué gusto saludarles, ya tenemos el gusto de conocerles, estoy sumamente complacido, gracias señor presidente por la presentación, y bueno, seguramente ese es el primero de muchos reflexiones académicas que vamos a llevar a cabo, y siempre para adelante, ¿no? Entonces, pues estamos a sus órdenes, acá también desde el Instituto de Derechos Humanos, ahora, como dijo nuestro presidente, es denominado Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, ¿no? Tiene una gran historia todo este proceso que seguramente incluso nos da para una conferencia, una reflexiones en torno a toda la figura de este gran ser humano, ¿no? que vino pues a justificar una serie de derechos que han sido enlazados últimamente en varios textos internacionales, pero en fin, sin más, agradecemos pues todo el apoyo y estamos a sus cordiales órdenes e insisto, vamos haciendo más reflexiones académicas. Fuerte abrazo. Pues ahí tienes, Vanina, toda la disposición. Sí, bueno, yo les agradezco, sé que venimos trabajando hace mucho tiempo, también quiero resaltar que el trabajo de Mariana Ismael con todo lo que es operativo es invaluable y es mucha de la responsabilidad de lo que sucede con Coepio recae en sus hombros y descanso en el hecho de que lo hacen de manera excelsa, así que celebro que podamos firmar este acuerdo en este momento para continuar trabajando, pero ahora ya desde lo formal, pese a que nos hubiese encantado reunirnos en algún lugar para poder firmarlo, pero bueno, en estas condiciones lo mejor que podemos hacer es formalizarlo pese a todas las adversidades que tenemos a nivel mundial. Así que les agradezco, nosotros también estamos a su entera disposición y estamos para lo que ustedes necesiten y trabajar en conjunto nos va a enriquecer muchísimo más a nosotros que en algún momento planeamos Fundación Coepio de esta manera y que hoy nos sentimos muy complacidos de poder extendernos de esta manera porque no fue, o sea, nunca lo imaginamos y la verdad es que trabajar con instituciones que tienen tanto valor en toda América es muy importante. Bueno, perdón que los interrumpa, pero vamos a empezar a transmitir ya por Facebook y vamos a dar comienzo al webinario porque estamos en horario, ¿sí? Bien. Gracias y disculpen. Vamos a esperar que vaya ingresando las personas, la gente a la sala de Zoom. También les recordamos que estamos transmitiendo por el Facebook Live de Fundación Coepio. Las personas que se conecten vía Facebook pueden también realizar preguntas y participar. Su participación será también transmitida en vivo conjuntamente con la participación que hagan las personas del Zoom. Bueno, ya veo que hay mucha gente conectada. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes. En primer lugar, quiero pedir disculpas a aquellas personas que se conectaron una hora antes. En realidad hubo un cambio de horario en México y por eso cambió también el horario de inicio de este webinario, que fue organizado justamente por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con la participación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de AGOL, que es la Alianza Global del Ombudsperson Local. Antes de proceder a dar comienzo al webinario sobre desaparición de personas, derechos de las víctimas, le voy a transmitir la palabra a Ismael Rins, que es el presidente de la Alianza Global del Ombudsperson Local, ya que vamos a proceder a la firma simbólica de un convenio que se celebra entre la Fundación Coepio y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Ismael, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gran gusto poder compartir este espacio. Saludar especialmente al doctor Alfonso Hernández Barrón,
en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, a todo su equipo de trabajo, a la doctora Vanina Chesta, que hoy va a formalizar el convenio como presidenta de Fundación Coepio. En este acto simbólico, pero necesario, le tomamos un par de minutos a este evento para realizar esto que creemos que es significativo porque nos permite, como hablábamos tras bambalinas hace un momento, en este contexto adverso, ir trabajando. Y permítanme citar al doctor Alfonso Hernández Barrón, le voy a robar las palabras, doctor, esta es la ventaja de poder hablar primero, que esta firma se hace hoy en un contexto de ya casi un año de trabajo conjunto, lo que demuestra que lo que nos demuestra claramente el semblante del doctor Hernández Barrón y de todo el equipo de su comisión que ponen el trabajo por delante de la formalidad. Y para nosotros es un gran gusto poder trabajar y está claro que lo importante es esto, el trabajo que se hace. Así que, Mariana, dejo en vos la palabra para que la dirijas a quien corresponde, no sé si el doctor Hernández Barrón o la doctora Chesta. Sí, doctora Chesta, por favor. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al webinario organizado. Para mí, como presidenta de Fundación Coepio, es un honor celebrar hoy un convenio con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Recién lo comentábamos, venimos trabajando, y lo dijo Ismael, venimos trabajando hace mucho tiempo, pero bueno, por cuestiones hasta de tiempo, de distancia, se nos hizo complejo, más con la situación actual, llegar a una firma, y hoy lo vamos a formalizar de manera simbólica, y estamos muy contentos en Coepio con contar con el valiosísimo aporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esperamos de corazón estar a la altura de las circunstancias y brindarle todo lo que esté a nuestro alcance para poder hacer una nutrición, un feedback de nutrición entre ambas instituciones. Así que estoy muy agradecida, agradecida a todos los asistentes y agradecida en la persona de Alfonso Barrón, a toda la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Muchas gracias, Vanina. Doctor Alfonso Hernández Barrón, por favor. Gracias. Pues para nosotros es un honor realmente suscribir este convenio. Reconocer sin duda el importantísimo trabajo de nuestro colega Ismael Rins, quien dirigiendo la Asociación Global de Ombudspersons local se ha convertido en un gran animador de sinergias y de colaboraciones en las diferentes defensorías de Iberoamérica. Lo mismo en el ámbito académico que en las mesas de trabajo donde se implementan acciones conjuntas entre las defensorías, como en el tema de personas en situación de movilidad. En fin, estimado Ismael, reconozco en tu persona y desde luego sé que esto implica también a tu gran equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, este ánimo, este compromiso tan profundo con la defensa de la dignidad humana, que nos llevó venturosamente también a coincidir en este camino con la Fundación Coepio. Y Vanina, pues ha sido un honor, un gusto el poder trabajar durante todos estos meses, y esperamos que hoy, suscribiendo este convenio, redoblemos esfuerzos con la mayor disposición de parte de todo el equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Realmente es un honor poder llegar a este momento, y con la mayor disposición, gracias a todas y a todos por su colaboración, por su entusiasmo, y esperemos estar a la altura de estos compromisos que hoy suscribimos. Bueno, vamos a proceder a la firma del convenio y luego damos comienzo al webinario. Muchas gracias. Bueno, les comento a los presentes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Está la firma y el corazón también de por medio.
Perfecto. Muy agradecidos, doctor, muy agradecidos. Bueno, celebramos este momento y damos comienzo ya para comenzar a trabajar. Damos comienzo al webinario sobre desaparición de personas y derechos de las víctimas, que fue organizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Quien va a ser moderadora en esta oportunidad es Erika Córdoba Catalán, que es maestra en estudios de género y doctora en Derecho, cuenta con diversos diplomados, es especialista en temas de violencia de género por la UNAM y la OEA, y está certificada por el CONOCER de la Secretaría de Educación Pública en impartición de cursos con perspectiva de género. Bueno, ha impartido una serie de cursos y talleres en temas de géneros y derechos humanos de las mujeres en diversos estados de la República Mexicana. Actualmente es visitadora adjunta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Erika, te cedo la palabra para que des comienzo el webinario y presentes a los disertantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la asistencia a todas y a todos los presentes, a los que nos están viendo también en las redes sociales. El tema que vamos a desarrollar en este espacio, en el webinar, bueno, son sobre los derechos humanos en relación justamente a los derechos de las personas desaparecidas. Es un tema que cala mucho, es un tema muy profundo, en donde indudablemente hablar de personas desaparecidas es hablar también de ese dolor que está detrás de un delito. No solamente es una violación a derechos humanos, sino es el que rompan las familias, el que se deshagan las almas incluso, el que no se logren cerrar esos ciclos. Hace poco aquí en México tuvimos una noticia, me voy a permitir citar un caso que en verdad llenó, yo creo, y tocó el corazón de muchas personas. Es el caso sucedido en Ciudad Obregón, en donde a Nora le desaparecen a su hija 2 años después, el mismo día en el que desaparece su hija, exactamente encuentra sus restos, y cuando ella llega por su hija, las palabras que le manifiesta es: tu mamá llegó por ti, ya nos vamos a casa. Es destrozador, es un tema que les decía yo, cala mucho porque lo que implica para una sociedad en donde además ha cruzado tanto este problema tan grave que tenemos, ha cruzado tantas fronteras, que ya no se puede decir que sea un problema de México, de Argentina, de América Latina, es un problema mundial. Desafortunadamente, las leyes que tenemos, que es sobre el tema que vamos a hablar, sobre los derechos humanos de estas víctimas, tanto víctimas directas como víctimas indirectas, que son sus familias, sobre también cómo está la situación en Argentina o cómo ocurrió la situación en Argentina con las desapariciones que fueron históricas también allá, y sobre todo también cómo se ve desde una visión de las aportaciones de las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, en esta ocasión, primero que nada, les decía muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a los participantes, muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras. Y bueno, los participantes en este webinar es el doctor Javier Perlasca Chávez. Él es el 4º visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Me voy a permitir leer brevemente una síntesis de su currículum, que es amplísimo. Es además una persona a la que admiramos muchísimo aquí en la comisión. Es parte ya del mobiliario de esta comisión. Es de los visitadores que lleva más años aquí en la comisión, pues desde que se fundó esta Comisión de Derechos Humanos. Él es doctor en Derecho también por el Instituto de Estudios Altos Jurídicos de Jalisco, es maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es abogado por la Universidad de Guadalajara también, tiene posgrados de especialización en Derecho Procesal Civil, Derecho Familiar, Derechos Humanos, Derecho Laboral. Es miembro de las Academias de Derecho Constitucional, Argumentación Jurídica y de Derecho Ambiental y Urbano de la Universidad de Guadalajara. Es miembro número 1 de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
y del Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, sus municipios. Es secretario de vinculación con organismos internacionales, defensores de derechos humanos de la CONCAM, es consejero de investigación jurídica de la Federación de Asociaciones de Abogados de Jalisco. También es profesor de diversas universidades, entre ellas nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, el Supremo Tribunal de Justicia de aquí del Estado y la Universidad Vizcaya de las Américas, entre otras. Actualmente, les decía, es el 4º visitador. Vamos a tener también la participación de la maestra María Guadalupe Aguilar Jauregui. Ella es coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, de la asociación FUNDEC. Es enfermera de profesión y realizó un diplomado de genética e identificación de personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. Es madre de José Luis Arana Aguilar, quien desapareció desde el 17 de enero de 2011 en Tonalá, Jalisco. En septiembre de 2011, ante la desesperación por no encontrar a su hijo, confrontó al entonces presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón, por la inseguridad prevaleciente en el Estado y le exigió que buscara a su hijo. Al no encontrar respuesta de la máxima autoridad del país, decide unirse al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, donde viajaron durante casi 30 días por toda la Unión Americana visibilizando la situación de las personas desaparecidas que se vive en México. En 2014 decide iniciar un colectivo de madres con la misma situación, el cual continúa hasta la fecha y se prepara día tras día para enfrentar la corrupción e impunidad existente en las instituciones, partiendo de la base que solo el conocimiento las llevará al poder para poder encontrar la verdad. También vamos a tener la participación de Graciela Lois. Ella participa actualmente en la red ALAS, América Latina Alternativa Social. Ella representa la Defensoría Social del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, y está a cargo de la Coordinación Operativa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad. Es representante de la Asociación de Familiares Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en el Directorio de Derechos Humanos del Ente Espacio de la Memoria, EXEXMA. Es representante también adjunta en el órgano ejecutivo del Ente Espacio de la Memoria, ESMA nuevamente, y es directora ejecutiva en la región de Argentina, entiendo. Es también defensora pues, de los derechos humanos en la Organización de Derechos Humanos Human Rights Nixpor, y con objetivos que tienen objetivos y apoya a organizaciones de derechos humanos locales. Cuenta con el comité ejecutivo de 3 personas con residencia en los Estados Unidos de América, España y Argentina. Es representante para Argentina de la Asociación Libera y es asesora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Es panelista y ha sido panelista en charlas y debates relacionados con temas de derechos humanos en la República de Argentina, en las universidades de Granada, en el Ayuntamiento de Sevilla y en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También vamos a tener la participación, por otro lado, del maestro Juan Carlos Benítez Suárez. Él es visitador adjunto de aquí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, coordina el área especializada de atención a víctimas de desaparición de personas de esta comisión estatal. Es maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, con formación en la licenciatura de Derecho por la Universidad de Guadalajara, también de aquí de Jalisco. Ocupa actualmente el cargo de coordinador del área de Derechos Humanos y ha sido titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco. Por lo tanto, pues también cuenta con toda esa experiencia en la atención a víctimas, sobre todo en este caso de desaparición de personas. Ha participado también como ponente en diversos cursos, congresos, seminarios y foros en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, estas serían las personas que van a estar participando en este webinar. Si les parece, vamos a tener o tenemos un espacio de 1 hora, por lo tanto, se ha decidido poder contar con 15 minutos en la participación de cada uno. Si les parece, cuando ya se les vaya a terminar su espacio, yo les pongo un pequeño cartelito que diga que quedan 5 minutos para que ustedes sepan que ya tienen que cerrar su participación. Y las preguntas las vamos a dejar para el último momento, para el final, y procedemos posteriormente a leerles las preguntas. Ustedes las contestan, cada uno de los participantes. Hacemos una síntesis, un cierre y concluye este webinar.
¿Les parece así? Sí, entonces, si les parece bien, vamos a, no sé si todos tienen activados el micrófono, que pudiéramos silenciarlo para que en el momento que hable el participante, el primer participante va a ser el doctor Javier Perlasca Chávez. Posteriormente vamos a tener la participación de Graciela Lois. En tercer lugar, la participación del maestro Juan Carlos Benítez. Y por último, la participación de la maestra María Guadalupe Aguilar. ¿Les parece bien? Vamos entonces a comenzar y a ceder la palabra al doctor Javier Perlasca Chávez, quien va a desarrollar en estos 15 minutos el tema relacionado a la situación, a cómo está la situación de la desaparición de personas en el contexto nacional y local del estado de Jalisco. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, estimados amigos. Les saludo con muchísimo agrado y respeto. Y desde luego agradezco a la Fundación Coepio, en la persona de la doctora Shasta Vanina Gabriela, al presidente de nuestra Comisión Estatal, el doctor Alfonso Hernández Barrón, por la invitación que me hacen, y a compañeros y compañeras de la Defensoría de Buenos Aires. Es un honor que me hayan invitado a participar como panelista, porque además lo hago en conjunto con las y los compañeros aquí presentes, a quienes reconozco por sus amplios conocimientos y la experiencia tan profunda y constante que tienen en este tema. Por todo ello, muchísimas gracias. Ahora bien, como bien lo dice Erika, se me asignó hablarles del contexto de la desaparición de personas en México y, por supuesto, en nuestro estado de Jalisco, sobre lo cual pues trataré de ir al grano dado el espacio de tiempo del que se dispone. En ese sentido, si entendemos por contexto el conjunto de circunstancias que rodean una situación y sin las cuales esta no se puede comprender, entonces tenemos, y hay que decirlo porque me quedé un poquito reaccionando, como lo señaló Erika, esas expresiones que duelen, creo que corresponden a este contexto. Explico. En Jalisco se da un contexto de grandes contrastes y grandes contradicciones, pero sobre todo se da en un marco de incesante preocupación por el aumento evidente de los indicadores de personas desaparecidas. Espero ser breve. Por una parte, tenemos que hoy contamos con un espléndido instrumento, o con espléndidos instrumentos, hay que decirlo en plural, normativos para prevenir y para combatir este flagelo. Hemos suscrito, y son además derecho fundamental ahora en nuestro país, instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además, tenemos una avanzada ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y además el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Tenemos también una ley de avanzada como es la Ley General de Víctimas, y contamos con vigentes protocolos de investigación y de búsqueda, como el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, así como el protocolo homologado de investigación del delito. Asimismo, tenemos instrumentos desarrollados para la identificación de personas fallecidas, como es el protocolo de investigación forense y su instrumento, el archivo básico de identificación, esto en tratándose de personas no identificadas y que son localizadas y se encuentran en los sistemas forenses del país.
Contamos además con instituciones especializadas, como la Fiscalía Especializada sobre Desaparición de Personas, Comisión Estatal de Búsqueda, el Registro o Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no localizadas, y actualmente en nuestro estado, en Jalisco, 51 municipios cuentan con áreas para la búsqueda de personas coordinadas por la Comisión Estatal de Búsqueda. Es decir, tenemos normatividad e instituciones conforme a los parámetros internacionales o que pretende se cumplan estos parámetros internacionales con ellas para enfrentar este grave problema social. En contraste y contrario a ese sentido anterior, a esa estructura, tenemos una cruda y triste realidad, que es que el problema, en lugar de mejorarlo, en lugar de superarlo, está entrando. Veamos. Conforme al registro del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición propio del Estado de Jalisco, al 30 de septiembre de este año, tenemos 9,731 personas que no hemos encontrado, que no hemos localizado. Esto ya nos dice mucho de la gravedad del problema que se está viviendo particularmente en nuestro estado, porque este registro hace que nosotros estemos en el primer lugar a nivel nacional a esa fecha, solo seguidos por una diferencia aproximadamente de 60 personas, en segundo lugar por el estado de Tamaulipas. Pero ahora bien, en mayo del año 2019 teníamos registradas 7,504 personas desaparecidas aquí en Jalisco. Y esto significa que en un año o 4 meses hubo un incremento en el 30% de personas desaparecidas y no localizadas. Pero si lo comparamos con el registro nacional, entonces hubo un incremento del 50.5%, ya que este registro, que ahora lo maneja la Comisión Nacional de Búsqueda, al 26 de octubre, o sea, 2 días, registra en el país 77,508 personas desaparecidas y para Jalisco 11,289 personas. Es decir, un nada honroso primer lugar. Esto corresponde entonces, de acuerdo con estos registros, que el 12.6% de las personas registradas en el país como desaparecidas provienen o corresponden a los registros del estado de Jalisco. Aunado a ello, y debido a la pandemia que vivimos nuestros países y todo el mundo, la pandemia del virus COVID-19, se han incrementado los obstáculos para la búsqueda de personas desaparecidas y desde luego esto afecta la atención a sus familiares y por supuesto a la investigación ministerial de los probables delitos como a la búsqueda de personas. Por otra parte, tenemos también que existe una sobresaturación de cuerpos y restos humanos en los servicios médicos forenses, que por una parte no cuentan con los datos necesarios para su identificación, como por ejemplo tenemos en el expediente básico forense, y por otra es lenta e incompleta la práctica de los dictámenes respectivos, así como sus confrontas para poder identificarlos o que sean identificables una vez que algún familiar lo realice. Es decir, por un lado, tenemos que es lenta la identificación y por otra tenemos que es incompleta. Pero algo más trascendente, son prácticamente nulas, cuando no mínimas, las compulsas o confrontas de los dictámenes genéticos de los familiares que acuden a buscar a sus seres queridos con los dictámenes o pruebas genéticas de los cuerpos o restos humanos de las personas que están en los servicios forenses. En este
contexto es la situación que nos encontramos, por mencionar solo algunos indicadores, que se da en el tema de personas desaparecidas. Frente a ello, y con plena solidaridad y de la mano con las víctimas, esta Comisión Estatal de Jalisco ha emitido 17 resoluciones, entre una recomendación general, 13 recomendaciones específicas, 2 pronunciamientos y un informe especial o temático, y además hemos estado dando apoyo material humano y especializado a las búsquedas, para la búsqueda de sus seres queridos, a sus familiares, y desde luego para una justa y oportuna reparación integral del daño, sin dejar de insistir que en tanto no se localice a la persona, las instituciones de gobierno deben de poner a disposición de las víctimas, a disposición de la sociedad, todos sus recursos humanos y materiales para, por un lado, prevenir, por otro lado, combatir este flagelo, y específicamente para apoyar y dar certeza y encontrar y localizar en vida a estas personas desaparecidas. Creo que, logrado el tiempo, dejo los espacios necesarios que ustedes consideren para responder preguntas, pero me parece que este es el contexto, un contexto de contrastes, un contexto de contradicciones, y ambos en un plano de dolor incrementado, con una incesante preocupación por el desfasado aumento de estos indicadores de personas desaparecidas. Quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Perlasca, por su participación, por supuesto, muy acertado. El primer lugar que usted señala que tenemos a nivel nacional nos avergüenza como Jalisco. Fíjense que, de hecho, Naciones Unidas, en un documento que realiza sobre la situación de las desapariciones, en donde hace un recorrido en los 10 últimos años en México, en este documento que sacan en el 2019, señala que México es uno de los países donde hubo relatos terribles sobre todos los aspectos de la búsqueda, graves omisiones en los métodos y técnicas aplicadas para buscar protocolos, rutinas e inadecuadas, falta de coordinación entre las entidades concernientes y la ausencia de una estrategia coherente, justamente lo que usted señalaba. Pero que lo que les ha parecido más grave en esta investigación que ellos han hecho cuando vinieron a visitar México, que es el comité que da seguimiento a esta convención de desaparición de personas a nivel internacional, es la falta de respeto a las angustias y necesidades de las víctimas, que muchas veces son tratados como petulantes y molestosas, reciben tratos desdeñosos cuando no hostiles, y cuyos derechos a la información y participación son desconocidos y negados. Justamente lo que usted nos reiteraba. Muchas gracias por su participación. Vamos ahora a dar paso a la participación de la señora Graciela Loy, ella defensora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación y por esta participación. Y debido a, me quedé muy tocada, ¿no?, por las palabras del doctor Perlasca acerca de la situación en Jalisco, ¿no? Cuando uno cree que teniendo todas las herramientas puede parar este flagelo que es la desaparición forzada de personas, ¿no? Yo lo viví personalmente, porque tengo un compañero, mi marido desaparecido, y ahora se van a cumplir 44 años de la desaparición de él y de sus compañeros. Esto es una búsqueda permanente, ¿no? O sea, que uno, justamente, como es desaparición, no siempre se logra llegar a la, digamos, a... Es eso, el desaparecido es una persona que no está, es un dolor inmenso que lo lleva permanentemente, y es una incertidumbre, porque al no poder identificar sus restos, ese es en este país ha sido el privilegio, si se quiere, entre comillas, ¿no?, de algunos,
pero no de todos, porque el terrorismo de Estado en mi país lo que ha hecho fue utilizar el método de la desaparición de personas como una herramienta sistemática de acallar voces, pero también es cierto que no todos, digamos, no se sabe hoy toda la verdad. Por eso nosotros levantamos 3 consignas, ¿no? Que es la memoria, la verdad y la justicia. El deber, el derecho a la verdad y el deber de la memoria y la prosecución de la justicia. Y como bien decía recién el doctor Perlasca, ¿no? Se tienen todas las herramientas muchas veces, pero no se para el flagelo. Y esta es una situación que México lo está viviendo cotidianamente. Por suerte nosotros ya superamos esa etapa, pero todavía no sabemos qué pasó con los nuestros, ¿no? Este es un tema difícil de llevar adelante, pero bueno, hemos creado, hoy más temprano me decían que somos un ejemplo, un triste ejemplo tal vez, ¿no? Porque ser ejemplo en los mecanismos digamos, de justicia y demás por la desaparición forzada, pero es cierto, las organizaciones de derechos humanos que están formados fundamentalmente por familiares como la nuestra, que se funda en 1976, y también madres, que se fundan Madres de Plaza de Mayo en el 77, abuelas de Plaza de Mayo en el 77, y muy posteriormente nuestros hijos forman hijos, ¿no? La agrupación Hijos. Hemos trabajado en conjunto y a nivel nacional. Siempre todo lo hemos hecho en conjunto. Hasta hoy tenemos una mesa de organismos de derechos humanos donde trabajamos y discutimos absolutamente todo. Cada uno tiene sus objetivos, pero en el cotidiano y en el bien común trabajamos en conjunto. Yo asumo, digamos, trabajo en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, en el área de derechos humanos, y gracias a, digamos, al defensor y a la anterior defensora pudimos desarrollar libremente muchas de las iniciativas que tenemos, y en lo que hace a Memoria, Verdad y Justicia, en la Defensoría tenemos un programa con respecto a esto que se relaciona con los organismos. Comenzamos con familiares en el año 2016, y esto se fundamenta en la digitalización de los archivos históricos de cada una de las organizaciones. Hicimos un convenio con familiares, en el 2017 hicimos con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y en junio del 2018 con Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces lo que estamos haciendo es un archivo de la digitalización de los archivos históricos de los organismos, y esto es una manera de contribuir a la preservación de la memoria. Estos archivos digitalizados, en el caso de familiares, sirven para las causas judiciales. Nosotros estamos en esta etapa de los juicios por delitos de lesa humanidad, y gracias a esta digitalización y a los archivos históricos podemos contribuir a esas causas. O sea, no sé, a ver, cómo explicar, ¿no? Que, digamos, en mi doble rol como familiar, pero además como funcionaria de la Defensoría, apuntamos a esto, ¿no? A la memoria, a la verdad, a la justicia. Y es la verdad que no puedo dejar de seguir pensando en las palabras del doctor Perlasca, ¿no? Del detalle de lo que ha pasado, de lo que pasa en México. Y sinceramente les hago llegar mi más gran saludo y mi gran solidaridad, y ponernos a disposición en lo que quisieran que colaboremos, porque sinceramente me conmueve íntimamente, ¿no? Escuchar
que esto que para nosotros está superado en el resto de Latinoamérica se siga viviendo cotidianamente. Yo cuando ingreso a mi organismo, como tenía todo un bagaje, si se quiere, era joven, estudiante, no me dejaban ir a la calle, no me dejaban ir a la plaza, mis propios compañeros para cuidarme, entonces tomaba testimonios. Y mi memoria está bastante llena, es como un disco duro, ¿no? Lleno de información, y me conmovía todos los días, porque yo tomaba testimonios de gente que por suerte llegaba al organismo para decirnos qué es lo que le había pasado, y era un relato no de cosas sucedidas hace un mes, 2 meses, eran recientes. Y yo doy gracias a Dios también de no haber perdido la capacidad de emoción y la capacidad de poder contener lo que estábamos hablando recién, ¿no? La contención a las personas es tan importante, pero tan importante, ese primer contacto que se tiene cuando uno viene tan choqueado, tan conmovido por esto que es difícil de explicar, porque es muy difícil de explicar, porque uno mismo no entiende, uno mismo no termina de entender, ni ser racional con respecto a lo que está pasando. Entonces, ese primer contacto es tan importante, por eso digo, es muy importante es decir, la capacidad que tengamos todos, inclusive ahora mismo, ¿no? Como, si se quiere, como funcionaria en el tema de derechos humanos, es de no perder esa capacidad de ser solidario y ser receptivo al dolor del otro, ¿no? Y bueno, sí, digamos, no puedo dejar de emocionarme por esto que escuché, ¿no? Y bueno, nada, estoy dispuesta a escuchar preguntas, disculpen si está muy acotado mi relato, pero estoy a disposición. Gracias. No, al contrario, señora Graciela. Nosotros encantados de escucharlos, de escucharla, aporta lo que usted no tiene idea, porque fíjese que incluso el comité que da seguimiento a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas, una de las cosas que señala en este último informe que realiza en el 2019 es que justamente fueron las familias quienes comenzaron a revertir esa lógica represiva de las desapariciones. Usted señaló algo que yo anoté y que me parece fundamental para que entendamos, podamos comprender realmente esta situación tan grave de las desapariciones forzadas y de las desapariciones de personas en general, ¿no? Que pueden ser forzadas o no forzadas. Y es la estrategia que se utiliza para generar miedo. Y es ahí donde las familias comenzaron a revertir esa lógica represiva, dice Naciones Unidas. Cuando los perpetradores les decían que sus desaparecidos estaban muertos, que dejaran de buscar, las madres respondieron con vehemencia: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es eso, así que su aportación ha estado más que excelente. Vamos a dar entonces ahora paso a la participación del maestro Juan Carlos Benítez. Él es el coordinador del área especializada de atención a víctimas de desaparición de personas de esta comisión. Maestro Juan Carlos, tiene usted el micrófono. Muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias a la Fundación Coepio. Muchísimas gracias al presidente por esta invitación, al presidente de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Con este tiempo que tenemos, vamos a hablar un poquito de los derechos de las víctimas de desaparición de personas, un tema que nos requiere de mucho más tiempo, pero vamos a tratar de, en esta breve participación, ser muy claros para hablar un poquito sobre las obligaciones de las autoridades que tienen como facultad la investigación y la atención de las víctimas
en este lamentable suceso que vivimos en México, en América Latina. Pues bien, la desaparición de una persona convierte a esta y a sus familiares como víctimas directas o indirectas que han sufrido un daño o menoscabo en sus derechos. La falta de actuación de las autoridades ante estas situaciones, ya sea para investigar o para sancionar, pues es una violación de derechos humanos continua y permanente. Debido a esta situación, en México se han generado una serie de leyes que pretenden estar a la altura de los tratados internacionales, en cumplimiento a algunas sentencias que ha emitido la Corte Interamericana. México ha emitido y ha promulgado algunas leyes, como hoy la que tenemos muy actualizada y muy avanzada, la Ley General en materia de desaparición forzada, la ley de desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. También tenemos, como ya lo mencionaba el doctor Perlasca, una ley general de víctimas, y en el estado de Jalisco tenemos la propia de atención a víctimas. En estas leyes se establecen algunas de las obligaciones para las autoridades que tienen la facultad y la obligación de llevar a cabo la investigación. Me permitiré mencionar algunas de ellas, como por ejemplo, una de ellas es el Ministerio Público tiene pues la obligación de proceder sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial, vigilando el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos. También otra de las obligaciones que tienen las autoridades es tomar las medidas adecuadas para la protección de las víctimas, de los testigos de este suceso, de las personas allegadas a las personas desaparecidas y a sus defensores. Una de las obligaciones también importantes que tienen estas autoridades, la protección de las víctimas indirectas. Otra de las obligaciones importantes que tienen es mantener informada a las víctimas desde el momento en que comparecen a presentar esta denuncia sobre los derechos que les otorga la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Una más, en el caso de la Fiscalía, está obligada a ofrecer todos los elementos probatorios en el momento procesal oportuno, a fin de que sean valorados por un juzgador y que con estos elementos podamos tener acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño. Las autoridades ministeriales están obligadas también a salvaguardar los indicios y a cerciorarse de que se han seguido las reglas y los protocolos para el resguardo de estos, resguardo y conservación de estos datos de prueba que se tienen en las carpetas de investigación para lograr una debida integración y el acceso a la justicia. La obligación también de recolectar la evidencia que ayude a cuantificar el daño que han sufrido las víctimas. Sabemos que en muchas de las ocasiones, o en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, las personas, si son localizadas sin vida. Las leyes nos obligan a tener una búsqueda en vida, pero bueno, la realidad que enfrentamos en México y en Jalisco, pues es otra. Entonces, en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de recabar todos los datos de prueba para tratar de cuantificar un daño causado a la víctima. Esto, bueno, es difícil, es complicado. Sabemos que los daños que se causan, pues difícilmente pueden ser cuantificados económicamente. Sin embargo, la Ley General de Víctimas en México y la propia del Estado, pues ahora impone una obligación al propio Estado para reparar a las víctimas, es decir, para que a través del propio gobierno las víctimas puedan tener hoy en día, tratar de que puedan tener una reestructuración o se me fue la palabra, discúlpenme, en su proyecto de vida, que puedan retomar su proyecto de vida. Bueno, también sabemos que tienen las autoridades la obligación de, mientras tanto la persona no esté localizada, pues seguir buscando. Vamos a leer unos de los derechos que tienen las víctimas que están contempladas en estas leyes que acabamos de mencionar. Me detendré en algunos de los que considero derechos de los más importantes de las víctimas y en otros avanzaré un poquito más rápido para cumplir con los términos. Uno de los principales derechos que tienen las víctimas es a que se inicie de manera inmediata
y sin que medie plazo alguno la búsqueda de la persona desaparecida. La Ley General de Víctimas, en el artículo 5, establece que deberá realizarse una valoración de acuerdo a la calidad de los sujetos involucrados, es decir, reunir todas las pruebas necesarias. El procedimiento que deban llevar a cabo en la investigación deberá realizarse con prontitud, con la mayor eficiencia, con la mayor exhaustividad, para poder lograr de manera inmediata la conformación y la obtención de datos de prueba. También otro de los derechos que tienen las personas, las víctimas, es a que se les informe de manera clara y precisa y accesible cuáles son sus derechos. En México, en 2018 tuvimos una reforma constitucional muy importante, en junio del 2008, la reforma constitucional en seguridad y justicia, y en esta reforma, el artículo 20 de nuestra Constitución, en su apartado C, se establecieron varios derechos de las víctimas. Entre ellos está el derecho de las víctimas para que el Ministerio Público les informe de manera clara, precisa y accesible cuáles son sus derechos que tienen como víctimas. La Ley General de Víctimas también, en su artículo 12, establece que las autoridades ministeriales tienen la obligación de informar a las víctimas cuáles son sus derechos constitucionales y cuáles son sus derechos que están contemplados en los tratados internacionales. Otro de los derechos que considero muy importantes para las víctimas es el que también está establecido en el artículo 20, en la fracción primera, el de ser asesoradas y representadas durante la investigación en el proceso penal por un asesor jurídico. Anterior a la reforma constitucional de 2008 en seguridad y justicia, las víctimas no contaban con este derecho. Solamente el imputado tenía el derecho de contar con un defensor para que llevara a cabo su adecuada defensa. Con esta reforma y con el objetivo de que las víctimas y el imputado puedan enfrentar un proceso en igualdad de circunstancias, hoy en día las víctimas tienen el derecho de contar con un asesor jurídico, y esta obligación recae sobre las comisiones ejecutivas de atención a víctimas. Un derecho súper importante, muy importante para ellas, porque a través de la asesoría jurídica, a través del asesor jurídico, es cómo las víctimas pueden hacer llegar los datos de prueba que puedan presentar para la investigación, con la finalidad de que se logre una pronta localización de las personas desaparecidas o un debido ejercicio de los derechos de sus familiares. Otro de los derechos que contempla también la Ley General en materia de desaparición forzada de personas es el derecho a la verdad, como ya lo comentaban hace un momento, el derecho a la verdad, a conocer la verdad histórica de los hechos, a recibir información específica sobre las investigaciones, los hechos y el destino y paradero de las personas desaparecidas. Los familiares de personas desaparecidas y no localizadas tienen el derecho a la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos. Esto incluye que las autoridades establezcan al máximo el grado de certeza para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas. Otro derecho más es el derecho a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y a que se les permita participar en las diligencias de localización. El artículo 20, también volvemos a este artículo 20, apartado C de nuestra Constitución, donde se establece el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público para poder aportar todos los datos de prueba, con la finalidad de que se logre la debida integración, localización de las personas desaparecidas. Aquí voy a hacer un paréntesis, me gustaría ahondar un poquito en lo que hemos enfrentado nosotros con las autoridades en Jalisco, quienes llevan a cabo la investigación. En la gran mayoría de los casos que nosotros tenemos conocimiento, los familiares de personas desaparecidas cuentan con información importante que puedan llevar a dar con la localización de su familiar desaparecido. Sin embargo, cuando acuden con el agente del Ministerio Público, esta información muy pocas veces, pudiera decir que es casi nulo, que esa información pudiera tomarse en consideración para la investigación. Son en muchas ocasiones las propias víctimas las que llevan a cabo las investigaciones. Y en ese sentido, la información que ellos aportan al Ministerio Público
prácticamente no se toma en consideración. Y aquí me voy a regresar un poquito para volver a señalar la importancia del derecho de contar con un asesor jurídico. En México, anteriormente, antes de la reforma constitucional en materia penal, la institución del Ministerio Público era la única facultada para ejercitar la acción penal. Actualmente, las víctimas tienen el derecho a través de su asesor jurídico a impugnar las resoluciones del Ministerio Público. De ahí la importancia que las víctimas tengan que contar o se les garantice el derecho de contar con el asesor jurídico para que a través de esta figura jurídica, pues si la información que ellos aportan a la carpeta de investigación no es tomada en consideración, puedan en algún momento dado interponer los recursos, ejercitar las acciones correspondientes, llevar el asunto al juez de control para que sea la autoridad judicial quien tenga la facultad de ordenar al Ministerio Público que esas investigaciones se lleven a cabo. Bien, otro de los derechos que también son importantes es a que se les proporcione a las víctimas las medidas de protección. También con la reforma constitucional y con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 137, nos establece cuáles son las medidas de protección a las que pueden acceder las víctimas. En muchos de los casos también que nosotros hemos documentado, las víctimas han recibido amenazas o han recibido intimidaciones para no continuar con las investigaciones, ya sea en materia penal o en algunos casos hasta con las propias quejas que presentan ante la Defensoría de Derechos Humanos. Entonces, es importante, volvemos atrás otra vez para resaltar la importancia de que las víctimas puedan contar con el asesor jurídico para que si el Ministerio Público es omiso en garantizar o en brindar las medidas de protección, sea a través de la asesoría jurídica, que puedan solicitarse y en algún momento dado llegar hasta con la autoridad judicial para exigir que esas medidas de protección les sean garantizadas. Bien, hay unas situaciones, me voy a enfocar algunas situaciones comunes, las que hemos nosotros documentado donde se vulneran los derechos humanos de los familiares de personas desaparecidas, para ya con esto cerrar mi participación y vamos a mencionar algunas de ellas. Una de las situaciones más comunes es negar el derecho a presentar la denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que la autoridad involucrada en la investigación exija datos o documentación excesiva como una condición para poder presentar la denuncia por desaparición. Omitir información a los familiares de la persona desaparecida sobre el avance de la investigación y la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, una situación más que vulnera derechos humanos. Negar también a los familiares de la persona desaparecida la participación activa en las diligencias de investigación en las que pueda formar parte. No realizar las investigaciones con la debida diligencia, negar el acceso a la reparación del daño causado a los familiares por personas desaparecidas y el acceso al Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral con el que hoy cuentan las comisiones de víctimas. Otro de los datos más importantes que hemos detectado nosotros es el que condicionen a una persona a recibir su denuncia por desaparición hasta después de las 72 horas de que se tiene conocimiento de la desaparición. Esta situación poco a poco ha ido mejorando los procesos de la Fiscalía. Sabemos que muchos de los agentes del Ministerio Público han dejado de lado esta situación, toman la denuncia en el momento en el que se llega. Sin embargo, lo que sí hemos detectado nosotros que sí hace falta una capacitación a todo el personal de la Fiscalía, incluyendo al propio personal de seguridad que se encuentra a los ingresos de las instalaciones, porque en muchas ocasiones ellos por desconocimiento, como son policías del Estado, son ellos quienes informan a las personas que no pueden presentar una denuncia sino hasta que hayan pasado ya las 72 horas. Con estas observaciones que hemos ido mencionando, la Comisión de Derechos Humanos a través de sus distintas recomendaciones que ya mencionó el doctor Javier Perlasca, pues hemos insistido para que las instituciones poco a poco mejoren los procesos con la finalidad de que se garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas desaparecidas. Con esto cierro mi participación y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Vamos justo con el tiempo
medido. Vamos entonces a dar paso a la maestra María Guadalupe Aguilar Jauregui, quien es coordinadora de la asociación FUNDEC, por favor. ¿No está presente? Sí, sí, ahí está, solo. Ah, perfecto. Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y me da pena no estar en mis mejores momentos, dado que estoy un poco enferma, pero al pie del cañón. Mi nombre es María Guadalupe Aguilar y soy madre de José Luis Arana Aguilar, quien está desaparecido desde el 17 de enero del 2011. Y que a partir de entonces, esto se ha hecho una lucha continua en mi vida, un motivo de vida, ayudarles a todas las madres a que no caminen ese camino tan sinuoso que estuve caminando yo al principio. Actualmente ya tenemos leyes, tenemos muchas reformas, tenemos mucho camino andado y esperemos que con esto poco a poco se vaya mejorando la situación de las desapariciones forzadas. Aunque tristemente el día de ayer recibimos el segundo informe del gobierno, el cual es muy desalentador por las cifras tan engañosas y porque quieren seguir hablando de discursos y no de hechos y de realidades. Pero bien, en este camino de casi 10 años, quiero comentarles que el delito de desaparición forzada ha crecido bastante. Ha crecido no nada más en Jalisco, ha crecido en todo el país. Y lo único que queremos nosotros es que esto se detenga. Hemos sido objeto de tantas y tantas vejaciones desde el sistema judicial, el sistema legislativo y de todos los sistemas ejecutivo. Ayer el gobernador decía que se estaban judicializando ya casos, lo cual me parece ilógico, porque no sé cómo les van a comprobar a todos esos delincuentes que nos los dejan en segmentos y nosotros tenemos que primero encontrarlos, quisiéramos vivos, posteriormente los encontramos muertos y posteriormente los tenemos en pedazos. Es una búsqueda continua para poder llegar a tener el cuerpo de los nuestros. Esto es realmente terrorífico porque no hay quien los detenga. Sigue habiendo una excesiva impunidad. Si aunque sea un 1% de impunidad se llevara a cabo, les aseguro que fuera suficiente para que bajaran los índices de las desapariciones. Pero los delincuentes saben perfectamente que pueden llevárselos, que no los pueden cercenar y que no pasa nada. La mayoría de delincuentes también saben que están coludidas las policías. Yo se los dije en una ocasión, son instituciones que están coludidas con el crimen organizado. Mientras sigamos así, no vamos a avanzar ni como sociedad, ni como seres humanos, y vamos a continuar con este dolor. Por eso debemos de unirnos, por eso agradezco mucho que se hagan este tipo de eventos, porque solo así vamos a poder llegar algún día a parar esto. Es el país de la impunidad, es el país de no pasa nada, es el país que se nos pierden nuestros hijos, y vivos y muertos se nos pierden también, porque en el CEMEFO son moles y moles
de restos humanos. Y nos decían ayer que se había subido el presupuesto un 400%, pero solos nosotros que últimamente pusimos un módulo de orientación en el CEMEFO, porque nos damos cuenta que ahí justamente es donde hace falta darle un abrazo a las señoras que les dijeron que su brazo o que la cabeza de su hijo dio positivo y hay que empezar a buscarlo. Es en ese momento cuando ni se imaginan ese caminar de buscar con solo 4 genetistas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 4 genetistas para miles y miles de restos, 7 peritos, acaban de correr o de despedir 40 plazas. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Qué hacemos? Es desesperante. Y dicen que tenemos un gran presupuesto, pero nosotros seguiremos buscando. Nos hemos hecho expertas en cuanto a cómo buscar. Buscamos de tal fosa puros brazos o puras piernas. Les doy clases a las señoras de cómo poder identificar a sus hijos de acuerdo a las fotografías que tengan, de acuerdo a la odontología, de acuerdo a las manchas, tatuajes, rasgos, número de calzado. Es increíble todo lo que hemos avanzado y que nunca me imaginé que íbamos a hacer y lo estamos haciendo. Y así hemos logrado, la semana pasada 2 se identificaron, 2 personas, para nosotros es un gran logro. Nos abrazamos, lloramos dentro de esta locura, pero al final hay alguien que regresa a su casa. Queremos seguirnos preparando en cuanto a cómo continuar buscando. Queremos seguir teniendo clases de genética. Queremos más apoyo y principalmente que esta impunidad pare. No puede ser que tengo 3 sexenios escuchando discursos y discursos. FUNDEJ es Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco. FUNDEJ jamás ha trabajado con ningún político. FUNDEJ lo único que quiere es trabajar con realidades, con hechos, no con discursos ni con ningún político. Tan importante que es Jalisco y que ya debió de haber salido desde cuando la ley, ahí nomás se la pasan haciéndole a loco, con mesas de trabajo, creciendo el tiempo y no tenemos todavía una ley que diga claramente qué es el procedimiento a llevar a cabo para que todo esto detenga. Tengo mucho que decir. Se me agolpan los pensamientos, los recuerdos y todos mis conocimientos en mi mente. Pero yo espero que esto sea solo el principio y les quiero decir que estoy a sus completas órdenes porque solo sé que con el testimonio de personas como nosotras es a donde podemos llegar a una solución, porque sin las no puede ser esto. Las familias somos las que verdaderamente sufrimos el día a día de todas estas vejaciones. Muchas gracias por la invitación y si tienen algunas preguntas que hacer, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Guadalupe. Primero que nada, decirle que la abrazamos con el corazón, que deseamos que se recupere pronto, que por supuesto siempre cuenta y contará con el apoyo de esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en verdad entendemos porque estamos preparados y logramos empatizar con la situación que vive usted, que vive Graciela, que han vivido miles de madres y miles de seres humanos aquí en México y en el mundo entero. Tiene usted toda la razón cuando dice que generalmente al delito de desaparición está relacionada la impunidad
En México, el comité justamente del comité de Naciones Unidas que da seguimiento a esta convención internacional para atender las desapariciones, ha señalado desde el 2018 que aquí en México se llegó a constatar que se mantiene una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, o sea, del Estado mexicano, que está agravada por una impunidad imperante, además de lamentar la poca implementación de la ley general y de la institucionalidad en materia de búsqueda. Y esta comisión tiene que ser la primera en reconocer lo que nos falta por avanzar para poder estar insistiendo y empujando a las autoridades, exigiéndole los derechos de ustedes y de miles de mexicanas y mexicanos que están pasando por este lamentable suceso. Vamos entonces, si les parece, muchísimas gracias por su participación. Si les parece, voy a dar lectura a las preguntas que nos han mandado desde las redes sociales para efectos de que podamos contestarlas. Nos pregunta Miguel Ángel Hernández Arteaga, ¿qué tiempo debe pasar para que se considere a un desaparecido fallecido y otorgarle, él está hablando en el caso de un policía, y otorgarle el seguro de vida y pensión a su familia? ¿Cuánto es el tiempo que la ley señala para que se le considere como formalmente desaparecido? Es lo que nos pregunta Miguel Ángel. De los panelistas, de los 4 panelistas, de las y los panelistas, ustedes indíquenme quién podría responder esta pregunta. No viene dirigida a alguien en especial, pero sí me gustaría si alguien la puede contestar. Maestro Juan Carlos. Voy a permitirme decir unas palabras, igual también damos oportunidad, a ver si podemos dar oportunidad a la señora Guadalupe Aguilar. Bueno, comentarles que precisamente para que los procesos de reparación y los procesos donde las personas puedan obtener de manera oportuna la garantía de sus derechos, el Código Civil del Estado de Jalisco establece cuáles son los términos que se deben establecer para 2 procesos. El primero que se debe llevar a cabo es un proceso de declaración especial de ausencia, y una vez agotado ese proceso, con los términos que establece el Código Civil, debe iniciar un segundo proceso que es el de la presunción de muerte. Quiero por aquí hacer un señalamiento porque, bueno, a nivel federal ya tenemos la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, donde se establecen los tiempos más cortos, se redujeron los términos que establece el Código Civil. En Jalisco actualmente está en discusión en el Congreso, se están llevando a cabo unas mesas de trabajo donde se está analizando la Ley de Declaración Especial de Ausencia en el Estado. Es unas mesas que están llevando a cabo con la colaboración de algunas organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que pronto el Congreso saque ya, se promulgue esta ley a través del Congreso, porque es indispensable. Los términos que establece el Código Civil son términos largos, pero esperemos que pronto el Congreso pueda ya determinar y promulgar esta ley de declaración especial de ausencia. Muchísimas gracias, maestro. La señora María Guadalupe quería tomar la palabra. Sí. No, quería abonar a la pregunta, pero adelante. Ya fue respondida. En realidad, al no tener ley en Jalisco, pues nosotros nos agarramos de la ley general y hemos iniciado el juicio de ausencia. De hecho, yo ya tengo el juicio de ausencia de mi hijo, que lo llevé a cabo jalándome de la ley general. Claro, en ausencia. Perfecto, muy bien. Les voy a leer la siguiente pregunta. Un internauta pregunta, ¿se esperaba una disminución en el número de personas desaparecidas por la pandemia? ¿Quién desea contestar? El doctor Perlaza, por favor. Sí, con todo gusto. Bueno, voy a contestar otra vez francamente. A los perpetradores, el virus y la pandemia no ha sido un obstáculo para la desaparición de las personas. Como ya lo vimos en las cifras oficiales, quiero decirles que las cifras que di son cifras oficiales.
pero estará de acuerdo la señora Graciela y la señora Lupita que en los hechos la cifra oscura no corresponde a los datos oficiales y de acuerdo con datos que ellas mismas han recabado por su cuenta, estamos hablando que ese número se pueden multiplicar por 2 o 3 tantos. Eso significa que si en 14 meses, de acuerdo con el registro nacional respecto de los desaparecidos y desaparecidas en Jalisco, se incrementó 50.5% en 14 meses, o 30% si hacemos caso de las cifras oficiales de Jalisco, pues por el lado que lo queramos ver, esto ha sido un momento y tanto la pandemia no ha sido obstáculo para este problema. Sí. Nos hacen una pregunta más que me resulta sumamente importante que la podamos compartir. La herramienta del análisis de contexto, ¿cómo favorecería o influiría tanto en la investigación del delito de desaparición de personas como en la reparación integral a las personas? ¿Quién desea contestar? ¿El doctor Perlasca nuevamente? Gracias. Sí, y perdón que les gane la palabra, pero miren, este ha sido un tema que nosotros lo hemos insistido muchísimo en los instrumentos, en las recomendaciones, particularmente lo iniciamos con la recomendación CAL 3, diagonal 2018, donde hemos hecho énfasis porque esta es una herramienta excelente, no solo para búsqueda, sino para la prevención, por un lado, para la búsqueda de las personas, pero también para la investigación del delito. Les invito, pues, por el tiempo tan limitado, a revisar esa recomendación general 3, que luego las repetimos en las recomendaciones particulares sobre el tema de personas desaparecidas. Es tan útil esta herramienta que precisamente con la administración del doctor Alfonso Hernández se creó ya en la comisión la unidad de análisis y contexto, que nos ha sido de muchísima utilidad, tanto para resolver los asuntos como para hacer las propuestas de políticas públicas y de cambios de prácticas administrativas, porque para nosotros es una herramienta básica y así se debe de tener en todas las áreas de gobierno que investigan, que buscan y que en su caso sancionan. Eso para prevenir, repito, por un lado la desaparición y por otro lado para la búsqueda de personas y la investigación del delito. Muchísimas gracias. Les voy a dar una última pregunta que nos está llegando y dice, ¿cuál sería el siguiente paso para que las autoridades puedan dar una mejor y más rápida respuesta a las víctimas, ya que, como se ha mencionado, se han visto rebasadas? ¿Quién desea contestar esta pregunta? Si gustas, ¿puedo responder? Sí, por supuesto, adelante. Mira, en primer lugar, la búsqueda debe de ser inmediata. Inmediata. Está comprobado que entre más rápido se busca, hay más probabilidades de encontrarlos con vida. Y posteriormente, seguir todos los protocolos de búsqueda. Inmediatamente el AMPM, la denuncia y poner todo, como dicen, la carne al asador. Y así después los encontramos y fue algo que no debió de haber pasado en cuanto a malos entendidos o lo que sea, pues qué gusto. Pero lo número uno es la búsqueda. La búsqueda, en la ley es muy clara, la búsqueda debe de ser inmediata, en ese preciso momento. En cuanto llegan con nosotros que hay un desaparecido, se tiene que buscar. Hay algo que yo no entiendo todavía en cuanto a la comisión de búsqueda, porque la comisión de búsqueda puede hacer búsqueda inmediata, sin embargo no tiene sustento legal. Hay cosas que yo todavía no comprendo.
como hace un momento que decían también de análisis y contexto, que no es posible que tenemos todo un equipo de análisis y contexto en fiscalía, pero todavía no sabemos por qué se los llevan. Ya deberían de tener una respuesta de por qué se los llevan y a dónde se los llevan. De igual forma, digo ahorita, ¿cómo es que está una comisión de búsqueda sin sustento legal? Una comisión de búsqueda que no trabaja en equipo con la fiscalía, que no se ponen a trabajar con las familias, que son independientes y que tratan de hacer las cosas para quedar solo bien ellos. Claro, totalmente de acuerdo con usted, señora María Guadalupe. Indudablemente, lo que usted señalaba hace un momento de que lo primero que se tiene que hacer para apoyar a las víctimas cuando llegan allá, por ejemplo, al Instituto Jalisciense a tratar de identificar a sus familiares, es tener una empatía, comprender de qué se trata este lamentable delito y poder empatizar para poder transmitir que se entiende el dolor, ¿no? Cuando menos. Entender también que las instituciones que procuran y administran justicia están obligadas de Naciones Unidas y desde ya las propias resoluciones de la Corte Interamericana a actuar cuando se trate de personas desaparecidas desde un deber reforzado del Estado. Sí. Lo que anteriormente la Corte Interamericana había señalado o ha señalado reiteradamente ya desde Campo Algodonero para el caso de la violencia de género contra las mujeres, también aplica para las personas desaparecidas y con mayor razón para las personas desaparecidas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que son, por ejemplo, las niñas y los niños, que la propia ley les señala como un ámbito especial, y por supuesto las mujeres cuando hay un contexto de violencia contra ellas y que por supuesto esta desaparición va aparejada a la violencia extrema contra ellas, los llamados feminicidios, ¿no? Entonces, ese deber reforzado tiene que entenderse desde las instituciones públicas que procuran y administran justicia, desde la propia fiscalía, para que realmente la búsqueda sea inmediata, que prevalezca una búsqueda, una investigación de medios y no de resultados, implica que tienes que poner todo lo que tengas a tu alcance para realmente acudir al lugar, hacer las investigaciones, indagar con las personas que posiblemente hayan sido las últimas en verles, recabar cámaras, en fin, realmente movilizar qué es lo que realmente puede hacer una diferencia entre la vida y la muerte, porque ya se demostró que dentro del modus operandi de las desapariciones, los primeros momentos, los primeros 3 días, 2 días, son los momentos medulares para poder hacer esa diferencia entre la vida y la muerte y encontrarlos con vida, ¿no? Eso indudablemente tenemos que entender que se tiene que partir de ese deber reforzado del Estado mexicano. Luego también, ya para cerrar este webinar, hay que entender también que estos delitos de desaparición de personas van siempre aparejados a una impunidad por parte del Estado. Casi en la mayoría de los casos sabemos, ya lo hemos emitido en recomendaciones por parte de esta comisión y por parte también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está aparejada a una impunidad por parte muchas veces de nuestras propias autoridades, ¿no? Uno de los aspectos que tenemos también que retomar, que nos han podido aportar las personas participantes en este webinar, es que hay que pugnar por el derecho a la verdad como uno de los derechos principales de las víctimas de las desapariciones de personas, porque este derecho es un derecho medular no solamente establecido en la Convención Internacional, sino también ya en las leyes locales para México y Jalisco. El derecho a la verdad, además, y a la reparación, por supuesto, que está en el artículo 24 de la Convención Internacional, se relaciona con lo que nos señalaba la señora nuestra ponente Gabriela, ya le estoy cambiando el nombre, señora Graciela, en cuanto a que los principios rectores que ellos retomaron es memoria, verdad y justicia, porque por supuesto, sin memoria, sin verdad y sin justicia no se puede acceder a la verdad y a la reparación del daño, por supuesto. El archivo digitalizado que ella nos compartió es algo que también nos tiene que servir a México como algo positivo, como una acción positiva que ya logró o está logrando hallar dar resultados. Es algo que aquí a nivel México
tendríamos que reforzar, porque todavía falta que este archivo o bases de datos que debiéramos de tener realmente sean unánimes, sean únicas y sean homogéneas en toda la República Mexicana, porque si tenemos cada estado una y otra, pues realmente no solucionamos de fondo el problema, ¿no? Hablar también que cuando hablamos y entender sobre todo, lograr comprender que cuando hablamos de desaparición de personas, México, por ejemplo, ya tiene en las recomendaciones que nos ha hecho el comité que da seguimiento a la Convención Internacional para atender los casos de personas desaparecidas, nos ha dicho que pugna porque el Estado mexicano tipifique ya el delito de lesa humanidad cuando estemos hablando de personas desaparecidas, es decir, que las personas desaparecidas, el delito de personas desaparecidas sea dentro de los delitos configurados como de lesa humanidad, para que nunca prescriban, para que sean obviamente penas altas, pero que además para que conozcan los tribunales internacionales que tienen que sancionar a las autoridades cuando éstas están involucradas en la comisión de estos delitos o cuando es como de forma, digamos, comunitaria, ¿no? Otra de las conclusiones a las que podríamos llegar en este webinar es que no se está documentando lo que nos decía el maestro Juan Carlos, esta aportación que me parece sumamente importante, no se está documentando todavía por parte de los agentes o de las agentes del Ministerio Público del Estado de Jalisco, y que esto puede estar ocurriendo en otras partes de la República Mexicana, esa información que aportan las víctimas, porque es trascendental y por lo tanto tienen que estar acompañadas, tenemos que estar empujando al mecanismo para que estén acompañadas del asesor jurídico o de la asesora jurídica que tiene que estar presente en todo momento en cada acción que realice la víctima ante el agente del Ministerio Público y exigirle que se documente, porque son ellas las que en la mayoría de los casos, ya lo vimos, con el aporte de la señora Graciela, con el aporte de la señora María Guadalupe, cómo son las víctimas, y así lo ha establecido también Naciones Unidas, que por la práctica siempre van a ser las víctimas las que más datos van a aportarle a la gente del Ministerio Público, ¿no? Entonces es sumamente importante que eso se esté documentando. Por último, también llevarnos como conclusión este tema de las medidas de protección que todavía en muchos casos no son exigibles o en muchos casos todavía no se llevan a cabo por parte de las autoridades, y hay que entender primero que es un derecho de las víctimas, no solamente de las víctimas directas, sino también de las víctimas, perdón, indirectas, como pueden ser familiares, sino también de las víctimas potenciales, como son personas que se dedican a la defensa de los derechos humanos, también informadores, comunicadores, que son los que están detrás de las notas periodísticas para tratar de ver qué cosa es lo que está detrás de este grave delito, de esta grave situación que es lamentable, que sucede todavía en el mundo y que no se logra desarraigar. Lo que nos decían nuestros panelistas, sobre todo la señora Graciela, la señora María Guadalupe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué entonces sigue sucediendo este tipo de delitos si no hemos logrado, pese a que tenemos ya leyes específicas, paliar esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo en el fondo, no? Entonces, quedémonos con esto como una reflexión para saber que desde la legalidad, por supuesto, desde el impulso, desde el propio activismo, las organizaciones de derechos humanos en ayuda y tomando en cuenta a estas asociaciones de derechos humanos, a estas asociaciones defensoras, a estas madres, a estas mujeres que pugnan porque cada día las autoridades se movilicen, realicen una búsqueda exhaustiva, pronta, inmediata y eficaz, realmente logre verse en las estadísticas, logre reflejarse en una realidad distinta para México, para Argentina, por supuesto, que ya, pues como nos decía nuestro invitado, que en el primer momento nos hizo el favor de firmar ese convenio con nuestro presidente, el doctor Ismael, cómo ha logrado ya un poco minarse ese problema o ya está siendo parte del pasado, pero cómo todavía en América Latina y en otras partes del mundo sigue vigente, sigue existiendo y es lamentable, ¿no? Entonces yo con esto creo que podríamos concluir este webinar, que creo que ha sido, sobre todo por las aportaciones de sus ponentes, muy, muy valioso, agradeciendo antes que nada a nuestro presidente
el doctor Alfonso Barrón, porque es una persona que indudablemente es sensible a este tema, es empático con las víctimas, es una de las personas que no me pesa de verdad decirlo, estoy muy, muy orgullosa de pertenecer a su equipo, de estar aquí, porque es una persona que siento que en su corazón realmente siente el dolor de las víctimas, y eso nos anhela, nos obliga a servir cada día mejor desde la posición de este lado, pues, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Agradecer al doctor Ismael, a la señora Graciela, por supuesto, a la señora Guadalupe, a Mariana, a Vanina, al doctor Juan Carlos, al doctor Javier Perlasca, que les decía yo es parte de nuestra institución ya desde que se creó la Comisión Estatal, y sobre todo agradecerles a Coepio, a la Defensoría del Pueblo de Argentina, esta aportación, esta colaboración, y decirles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está siempre a la disposición de ustedes. No sé si el doctor Alfonso, el doctor Ismael o la maestra Mariana deseen decir algunas palabras para concluir. Por mi parte sería todo. Les agradezco la atención prestada. Yo quisiera agradecerles, pero además darle un saludo muy especial a la señora Guadalupe, porque al igual que aquí, el empuje de los familiares, de las madres, de las víctimas, es lo que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y que todas las comisiones estatales y de investigación puedan llegar a buen puerto. Un abrazo muy grande, señora Guadalupe, y mi solidaridad. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Hasta encontrarlos, se llama. Hasta encontrarlos. Así es, hasta encontrarlos. Así sea. Gracias. ¿Alguien más desea decir algunas palabras? Simplemente poder hacer un aporte en este contexto no solamente tan importante desde la formación, sino desde la emoción, ¿no? Creo que también nos empuja a conseguir cosas significativas e importantes, y muestra de ello en este espacio. Creo que más allá de las cuestiones académicas, se han puesto en juego cuestiones emocionales muy fuertes para nuestro continente, cuestiones que, si bien un país va atravesando, siempre forman parte del presente, de nuestro presente doloroso y de nuestro presente que es un grito que viene de lejos, pero está siempre en nuestros días, y es la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Así que esto es muy significativo, es muy emotivo para los argentinos, y dejamos este mensaje en este panel, agradeciéndole a Graciela de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires su participación. Yo, permiten, colegas, reiterar que desde el sufrimiento de las víctimas debemos reforzar nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos. El trabajo de las Defensorías Públicas de los Derechos Humanos es caminar al lado de la gente, asumir su dolor y sostener ese reclamo con todas las herramientas, la expertez, todos los recursos, para que las personas que viven este terrible flagelo, que es una muerte permanente, puedan tener la fuerza y lograr el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación integral del daño. Es triste decirlo, pero hay que reconocerlo. Hoy México es un país de víctimas y lamentablemente no vislumbramos procesos de justicia transicional que nos permitan colocar como políticas públicas integrales justamente la reparación integral del daño. Veo que nos escuchan y nos ven personas de distintas latitudes de Latinoamérica, hermanas y hermanos latinoamericanos. Créanos que en México, particularmente en esta parte del país, en Jalisco, vivimos una tragedia humanitaria
con el fenómeno tan terrible de la desaparición de personas. Es indescriptible. Hoy nos podemos dar una pequeña idea al escuchar las voces de Graciela y de Lupita, quien nos inspira a enfrentar cualquier obstáculo, cualquier riesgo, cualquier dificultad para hacer nuestro trabajo. Y sobre ese dolor debemos refrendar permanentemente nuestro compromiso. Todas las personas que defendemos derechos humanos debemos asumir como propio cualquier injusticia contra cualquier persona, y particularmente este que para mí es el dolor más profundo que hoy vive nuestro país. Creo que este webinar, que este encuentro, estimado Ismael, estimada Vanina, logra un gran propósito de dejar esta semilla que seguramente florecerá con acciones conjuntas, porque allá en Argentina tienen procesos de identificación muy interesantes, muy importantes, que actualmente en nuestro país todavía no logramos la profesionalización plena de los servicios forenses y lamentablemente carecemos de procesos sistematizados para la identificación de personas. Tenemos miles de personas desaparecidas y también miles de cuerpos de personas sin identificar en los servicios forenses. No se han puesto todas las capacidades del Estado para atender este sufrimiento. Hago votos, pues, porque este sea el principio de una colaboración entre defensorías que nos lleve a fortalecer, acompañar la lucha y el sufrimiento de las madres y de las familias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Alfonso y Ismael. Muchas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y muchas gracias a todos los presentes que nos siguieron a través del Facebook de la Fundación Coepio y a través del Zoom. Con esto cerramos este webinario, y el próximo webinario que tenemos organizado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco es el 25 de noviembre, en las redes de la Fundación, en la página de la Fundación, y seguramente también se replicará en las páginas de la Comisión. Vamos a estar invitándolos y brindándoles más detalles para que puedan participar. Muchísimas gracias. No es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir,
no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. Honrar la vida.